Bueno, vamos a empezar ahora la óptica geométrica. En la óptica geométrica vamos a dejar por el momento especulaciones acerca de la naturaleza de la luz y simplemente observar que la luz se propaga en rayos rectilíneos y para nosotros eso va a ser suficiente. Vamos a trabajar con haces de luz real que van a tener infinitos rayos paralelos. Y esa es la idea que tendremos de ahora en adelante acerca de la luz, ¿no? Y vamos a estudiar los fenómenos básicos de la óptica geométrica, que son, en orden, primero la reflexión y después la refracción. Así que vamos primero con la reflexión y sus leyes, ¿no? Bien, empecemos por ver esto. Digamos que se refleja la luz eventualmente en un espejo, ¿cierto? Que no es más que una superficie o también en superficies metálicas muy pulimentadas se puede reflejar la luz. En el espejo, prácticamente que usamos cotidianamente nosotros, sabemos que es un vidrio en una de cuyas caras, en la cara posterior, se ha hecho un precipitado con una solución metálica que contiene plata, que es un metal, como sabemos, y de esa manera tiene mucho poder reflectivo, muy buena reflexión, digamos. Se pierde muy poco de la luz incidente al producirse la reflexión, pero siempre un pequeñísimo porcentaje se puede perder por absorción. Pero nos vamos a concentrar en la reflexión propiamente dicha. Entonces, acá tenemos una imagen donde vamos a representar la situación, ¿no? Un haz de luz incidente y un haz de luz reflejado. Pero primero, antes de ir a la explicación y a la justificación de esto, vamos a comenzar dando las leyes de la reflexión. Son dos. La primera ley solamente es cualitativa, ¿no? Dice que el rayo incidente, la recta normal, el punto de incidencia y el rayo reflejado están en un mismo plano. Eso es la primera ley. Bueno, para entender mejor eso, bueno, acá lo podemos ver también. Si hacemos hincapié en este rayo incidente, este de acá, de la izquierda, y el espejo está horizontal, como es obvio, ¿cierto? Como se ve ahí, la superficie pulimentada o espejada es la superior, entonces la luz se refleja, ¿no? En el espejo. Entre el rayo incidente y la normal, que sabemos que normal significa perpendicular, o sea, a 90 grados del espejo. El espejo está horizontal, la normal está vertical. Estábamos diciendo entonces que el rayo incidente y la normal y el rayo reflejado, que será este rojo, tienen que estar en un mismo plano. En este caso, en el plano de la pantalla. O la hoja de papel, si uno imprime este apunte. Bueno, en ese mismo plano ocurre la reflexión. Esa ley es súper evidente. Recuerden que cuando empezamos a hablar de óptica y vimos la teoría corpuscular, de Newton, y ahí hablamos de la reflexión muy someramente. Bueno, ahí también lo vemos así en perspectiva, entre el rayo incidente, la normal, a la superficie del espejo en el punto de incidencia, y el rayo reflejado, están todas en el mismo plano. Es obvio porque no habría razones para que la luz incida en un plano y se refleje en otra dirección, en otro plano, ¿cierto? No habría razones para que tenga una especie de rebote raro ahí, un mal pique, podríamos decir, ¿cierto? Entonces, por eso, directamente vamos a dar por sobreentendido esa primer ley. Sigamos con la, la ley, la segunda, que tampoco es nada difícil, que es la ley cuantitativa, ¿cierto? Dice que el rayo incidente se refleja del otro lado de la normal con un ángulo de reflexión igual al ángulo de incidencia. Así que simplemente esto así es sencillo. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Ambos se miden respecto de la normal, ¿cierto? Eso también lo habíamos dicho, como le mostré recién cuando presentamos la teoría corpuscular de Newton. También ahí estaba. Eso es todo, ¿o no? Como ven, es súper sencillo. De todas maneras, acá en la óptica geométrica voy a hacer una demostración. Por ahí no haría ni siquiera falta demostrar esto porque es bastante evidente, ¿no? Pero voy a hacer una demostración matemática de por qué son iguales
estos dos ángulos, incidente y de reflexión, por más que se puede probar en forma experimental muy sencillamente, pero vamos a ir al análisis matemático para probar esto. Bueno, al análisis de la situación me estoy refiriendo, no a herramientas eh, muy complicadas de la matemática. Bueno, observemos acá lo siguiente, miren. Acá hay un delgado haz de luz incidente, que sería todo este haz que viene por acá. Bueno, acá parece no ser muy delgado, ¿cierto? Pero supongamos que sea un haz delgado. Supongamos que este haz sea, por ejemplo, un punterito láser, ¿no? Evidentemente es un rayo finito de luz, pero no es un rayo ideal, que sería infinitamente pequeño, sino es un rayo real. Y como rayo real que es, está delimitado por está delimitado por un rayo acá que viene por la izquierda, que marcha por la izquierda, un rayo 1, pongámosle, y un rayo 2 que marcha por la derecha y delimitan ese delgado haz de luz incidente, ¿no? Si pensamos en los frentes de ondas, ¿se acuerdan cuando hablamos de los frentes de ondas que van avanzando? Podríamos decir que son perpendiculares a los rayos, o mejor dicho que los rayos, eso lo explicamos cuando vimos el principio de Huygens y en los centros emisores de onda, secundario, y todo eso vimos el concepto de frente de onda y de rayo, y vimos que eran perpendiculares. Así que acá tenemos lo que viene a ser el frente de ondas que viene incidiendo. Por supuesto que va muy rápido porque va a la velocidad de la luz y es muy grande la velocidad de la luz. Estamos en el aire, supuestamente, así que es casi igual que la velocidad de la luz en el vacío. Pero bueno, la idea es que cuando un rayo incidente, con el rayo 1 marcha por acá, el rayo 2 marcha por acá, ¿cierto? Podríamos considerar esos dos rayos y todos los demás rayos de la luz incidente van por el mismo frente de ondas perpendicular a la dirección del rayo propiamente dicho. Bueno, eso es importante para lo que vamos a ver ahora, porque el frente de onda ese avanza, este frente de onda avanza, y cuando llega a este punto, ¿cierto? Ahí empieza a reflejarse. Primero se empieza a reflejar el rayo este de la izquierda, que incide en A. En ese instante el rayo de la izquierda incide en A y se empieza a reflejar, con un ángulo de reflexión que sería este de acá, que no lo quise marcar ahí para que no complicara mucho el dibujo, que por ahora no sabemos que es igual al ángulo de incidencia, o vamos a demostrar que es igual al ángulo de incidencia, pero aún no lo sabemos. Así que por ahora eso lo borro, ¿cierto? Y se refleja con un cierto ángulo de reflexión. Lo mismo hace el otro rayo 2, que como viene paralelo al rayo 1, el otro rayo, el que viene delimitando por la derecha al haz incidente, incide en D y también se refleja. Entonces marqué el ángulo de reflexión en el segundo rayo para que no se complicara más el dibujo. Acá está el ángulo de reflexión del rayo de la derecha, que es igual al ángulo de reflexión del otro rayo de la izquierda, porque son paralelos los incidentes y también son paralelos los rayos reflejados 1' y 2', podríamos decirle, ¿no? Así que bueno, quería mostrar primero eso, ¿no? Bueno, obsérvense acá lo siguiente. Tenemos que acá he marcado el ángulo de incidencia, lo marqué acá. Y uno se sorprende, ¿por qué ahí el ángulo de incidencia? Y el ángulo de reflexión también lo marqué acá. Y uno también puede sorprenderse. Así que voy a justificar brevemente por qué ahí hay un ángulo igual al incidente y acá hay un ángulo igual al de reflexión. Vamos a justificar. Fijémonos lo siguiente acá. Este ángulo de incidencia está formado por la normal 1, ¿cierto? Y el rayo incidente. Por eso es el ángulo de incidencia, ¿no? Este, este otro i, que le tenía que haber puesto i' en realidad, porque es un ángulo que mide lo mismo, es congruente, se dice en matemática. No igual, sino congruente. Pero bueno, para simplificar le puse en la misma letra. Pero es igual a este rayo que está formado por, que es igual a este ángulo que está formado por este lado 1 y lado 2. ¿Eh? ¿Por qué digo que son iguales? Bueno, observemos cómo este lado 1 de este i es
vertical y el otro 1 es horizontal, son perpendiculares. Y el 2 de este, él tiene la dirección del rayo, incidente 1, y el 2 del otro I tiene la dirección del frente de onda, que es perpendicular al rayo. Entonces, 1 es perpendicular a 1 y 2 es perpendicular a 2. Por lo tanto, la apertura angular que hay entre 1 y 2, acá es igual a la apertura angular que hay entre 1 y 2 del otro lado. Por eso el ángulo de incidencia entre el rayo incidente 1 y la normal 1 es igual a este ángulo que aparece entre el espejo, la superficie del espejo, y el frente de ondas incidente, ¿no? ¿Se ubican? De la misma manera puede probarse que que el ángulo de reflexión, que también se podría marcar por acá, porque es el ángulo del 1', pero que me pareció más cómodo para que no se encimara tanto marcarlo como el ángulo de reflejado 2', pero este ángulo de reflexión también es igual a este, por la misma razón de recién. O sea, este ángulo de reflexión está formado entre este 1 y este 2, entre esas dos direcciones, la normal 2 y el rayo reflejado 2'. Ese es el ángulo de reflexión. Pero también aparece entre el espejo, lo voy a marcar con un guión, y el frente de ondas reflejado, el mismo ángulo, por las mismas razones de recién. Este lado 1 de este R es perpendicular a este 1 de este otro R, o de este R' que tenemos que haber puesto, ¿no? Y el 2, de este acá también es perpendicular a este 2, a esta dirección 2 de este otro R. Por lo tanto, queda bastante fácil de ir mirando y justificar que ocurre esa situación con los ángulos. ¿Se ubican? Entonces nosotros vamos a trabajar en principio en los triángulos ABD, ABD, que primero, que es este triángulo, que voy a ver si lo sombreo ahora un poquito ahí. Bueno, ahí, ese triángulo rectángulo. Es rectángulo ¿por qué? Porque se observa que siempre entre el rayo, en este caso el rayo incidente, ¿no? Y el frente de ondas, la dirección del frente de onda incidente, hay 90 grados como se observa ahí. Son perpendiculares. El rayo y el frente de onda, eso ya lo discutimos cuando vimos el principio de Huygens. Entonces acá hay un ángulo recto y acá hay una hipotenusa, que es la distancia entre A y D. A es el punto de incidencia, como ven ahí, del rayo incidente de la izquierda, que delimita el delgado haz de luz, y B y D es el punto donde incide el rayo que lo delimita al haz por la derecha. Y por lo tanto la distancia AD yo la he llamado L, L minúscula, y es como el grosor del haz reflejado en el espejo, ¿no? Es que es más ancho que el propio grosor medido transversalmente del haz, porque bueno, evidentemente el haz viene sesgado y se refleja también sesgado, entonces mirándolo en el espejo se ve una traza más amplia L. ¿Se ubican? Bueno, entonces nosotros ahí lo que vamos a hacer es aplicar en ese triángulo A, B, D, vamos a aplicar el seno del ángulo incidente, ¿no? Pero antes de ir a la parte matemática, quiero explicar un poco más lo que pasa acá, cuál es la idea que hay detrás de este procedimiento, ¿cierto? Con el cual demuestro la fórmula de que el ángulo incidente es igual al ángulo de la reflexión. Voy a seguir relatando un poco más el procedimiento. Cuando este frente de ondas, ¿cierto? Va avanzando, este frente de ondas perpendicular va avanzando, llega el momento que incide, ¿cierto? En el rayo de la izquierda es el primero que se refleja e incide en el espejo. Y ahí nomás se refleja, con un determinado ángulo de reflexión que está acá y que es igual a este de acá. O sea, yo sé que este ángulo de reflexión de este rayo es igual a este ángulo de reflexión del otro rayo 2. Lo que no sé todavía es que es igual al ángulo incidente. El ángulo de reflexión que es igual al incidente. Eso todavía no lo sé y lo voy a demostrar. Bueno, entonces estábamos diciendo, a ver, se corrió un poquito el dibujo. Bueno, entonces acá estábamos diciendo de que cuando el haz
cuando el frente de ondas llega acá, la idea que tenemos que, está bien que la luz es muy rápida, pero en el momento que el rayo de la izquierda llega a este punto a ver, lo vamos a marcar acá en rojo, llega a este punto, el rayo de la derecha está acá, todavía no ha llegado al espejo. Entonces, lo que podemos decir es que le va a tomar un cierto tiempo, que vamos a llamar t, a el rayo de la derecha 2 viajar de B hasta D. Le va a tomar un cierto tiempo. Entonces, como nosotros sabemos que la velocidad es una distancia sobre un tiempo, sabemos que la velocidad por el tiempo va a ser una distancia, ¿cierto? Entonces, si t pasa multiplicando a b, entonces tenemos que esa distancia de b a d vale igual a b por t, a la velocidad incidente. BI es la velocidad incidente, no inicial sino incidente. O sea, la velocidad que tiene la luz para los rayos incidentes, o sea, para los dos rayos azules. Yo de ahora en adelante siempre voy a tratar de representar en lo posible los rayos incidentes en azul y los reflejados en rojo. Y cuando veamos refracción también vamos a hacer los refractados en rojo, pero para diferenciar la incidencia de, en este caso, la reflexión, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la velocidad en el medio, para la velocidad de la luz, para los rayos incidentes, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo t que le toma al rayo 2 viajar de B a D, ese producto es la distancia de B a D. Velocidad incidente por t. Está bien que es un tiempo muy breve. Imaginemos que aparte de la velocidad de la luz, en el aire o en el vacío, que es casi lo mismo. O sea, es un tiempo brevísimo, pero es un tiempo. Entonces, en ese tiempo es el tiempo en donde el rayo reflejado 1' ya está reflejado, valga la redundancia. Ya se ha reflejado y está viajando a una velocidad de reflexión, que obviamente va a ser la misma que la velocidad de incidencia. ¿Por qué? Porque se refleja volviendo al mismo medio del cual proviene. Entonces el medio incidente es el mismo medio de la reflexión y de esa manera tiene la misma velocidad. Pero digamos que en ese momento, en ese tiempo t, que es muy breve, pero que no es cero, en donde el rayo de la derecha viaja de B a D, el rayo de la izquierda, 1, se refleja y viaja de A a C. Y de esa manera aparece ya, en ese tiempo t, ya se forma un frente de ondas acá. Se forma un frente de ondas reflejado, que es este, y que luego va a seguir su viaje, ¿no? Pero en ese tiempo es en el cual dobla el frente de ondas, ¿no? O se refleja el haz de luz incidente en un haz de luz reflejado, ¿no? Entonces, ese es el análisis que quería mostrar para entender mejor estos procedimientos, ¿no? Entonces, podemos decir ahora, volviendo al triángulo rectángulo que decíamos recién, ABD, podemos decir que el seno del ángulo de incidencia es igual a ¿qué? El seno en un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo incidente es igual al cateto opuesto, que sería BD, ¿m? Pero BD es igual a BI por T, como se observa acá. BI por T. Entonces queda BI por T dividido la hipotenusa de este triángulo que es AD. Y AD es L. Entonces queda BI por T sobre L. Ese es el seno del ángulo de incidencia. Si hago algo parecido en el triángulo ACD, ¿cierto? Que es el triángulo que se observa ahí en la reflexión. Esto por el momento lo suprimimos y vamos a poner acá, por ejemplo, ahí vamos a sombrear otro triángulo, el triángulo donde voy a trabajar ahora, que es el triángulo ACD. ACD, también rectángulo, porque acá hay un ángulo recto entre la dirección de los rayos reflejados y esto que va a ser el frente de ondas, ¿no? El frente de ondas de los rayos reflejados, ¿eh?
Bueno, ahí hay perpendicularidad entre rayo y frente de ondas. Por lo tanto, hay un triángulo rectángulo. Y queda que el seno del ángulo de reflexión, vamos a este ángulo de reflexión R, de acá, que ya hemos visto que es igual a este de acá. Bueno, el seno de R es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, AC sobre AD. Pero AC es igual a BR por T, como se observa en esta flecha, BR por T. La velocidad de la luz en el medio reflejado por el tiempo. Dividido la hipotenusa, que es otra vez AD, o sea, L. Y por lo tanto, tenemos ahí, a borrar, tenemos ahí básicamente que ahora comparar esto, ¿cierto? Esto es igual a esto, debido a que el tiempo es el tiempo es el mismo el que le dobló, que le tomó doblar a todo el haz de luz incidente, el tiempo es el mismo, la longitud activa del espejo o de la zona reflectante es la misma, y por lo tanto, como la velocidad de la luz al incidir y después de reflejarse tiene que ser la misma porque la luz se propaga por el mismo medio, queda evidente que el seno del ángulo de incidencia tiene que ser igual al seno del ángulo de la reflexión. Y por lo tanto, si los senos son iguales, los ángulos tienen que ser iguales. No hay otra posibilidad, siendo ángulos agudos, de que tengan el mismo seno y los ángulos sean distintos, ¿no? Y por lo tanto, eso demuestra esta ley súper elemental. Esta demostración hasta la podría haber omitido porque es casi evidente, pero me gustó hacerla porque después, cuando veamos la refracción de la luz, vamos a demostrar la ley de Snell, que es la ley que predice que como hay un cambio de velocidad cuando la luz se refracta de un medio transparente a otro medio transparente, ese cambio de velocidad en ralentización, por ejemplo, cuando se acerca a la normal, eso justifica la desviación y vamos a probar la ley de Snell. Así que nos vamos entrenando para ver cómo vamos a aplicar la ley de Snell. Por supuesto que para entender sobre todo esto de la óptica geométrica hay que tener una base mínima a nivel precálculo. No estamos hablando de herramientas del cálculo matemático, derivadas, integrales, ni nada, pero solamente hay que saber trabajar con ángulos y bueno, triángulos rectángulos, seno, coseno, tangente, cosas elementales para poder entender bien los temas. Las demostraciones, porque en esta óptica geométrica yo demuestro todo, todos los temas, todas las leyes de la reflexión, después demostramos la fórmula de las lentes, la fórmula del constructor de lentes, todas las fórmulas que usamos las demostramos. Y en los prismas también hacemos demostraciones con ángulos y demás. Así que bueno, esto es como para redondear este tema inicial de la reflexión de la luz y sus leyes demostradas. ¿Cierto? Acá está todo relatado en el texto del apunte. Terminamos este primer video de reflexión.